Buenas tardes. Buenas Quería ver si tardes. se podría esperar 2 minutitos para comenzar. Lo que pasa es que estamos aquí en Campus 2 y mis compañeras están entrando apenas, pero se están conectando a la red de Wi-Fi. Ok. Sí, sí, todavía no, de hecho no empezamos como tal. Ok, entonces, ya vimos que tenemos varios mecanismos de transportar las energías conservadas. Ok, como ya hemos visto, las propiedades importantes en ingeniería química es transferencia de momento lineal, transferencia de energía y transferencia de masa. Es lo que las propiedades que se conservan de interés en ingeniería química. También tenemos el transporte de carga. Otra propiedad conservada es el momento angular, que bueno, eso tiene consecuencias principalmente en el transporte de momento lineal, cosas de simetría del tensor de esfuerzos, la simetría del tensor de esfuerzos. Recuerden que el tensor de esfuerzos lo podemos interpretar como el flux de momento lineal molecular. ¿Ok? Entonces, ahí tiene consecuencias, ¿no? Pero bueno, el interés principal en la ingeniería química es momento lineal, energía y masa. ¿Ok? Desde el inicio, desde el momento lineal y energía, vimos que podemos transportar las propiedades por mecanismos moleculares y por mecanismos convectivos. ¿Ok? Entonces, principalmente en transporte de momento lineal, en la unidad 2 que vimos. Bueno, ¿cómo transportan molecularmente los materiales el momento lineal? Bueno, ahí existen las ecuaciones constitutivas, es la información que nos da la ecuación constitutiva. Entonces, en transporte de momento lineal hay muchas ecuaciones constitutivas que describen el comportamiento de muchos fluidos. ¿Ok? El más simple de todos, pues bueno, es el fluido que no tiene viscosidad, que se conoce como fluidos invísidos y prácticamente son los gases. ¿Ok? Claro, no es que no tengan viscosidad, sino que es muy pequeña, muy baja, comparado con el orden de magnitud de, de los líquidos, eh, y naturalmente, pues de los sólidos que no tienen contraparte. ¿Ok? Después, el modelo más simple para describir fluidos que tienen viscosidad es el fluido newtoniano, que nos da una relación lineal entre el esfuerzo y la rapidez de deformación. ¿Ok? Una relación lineal de cómo se va transportando el momento lineal de forma molecular, ¿okay? Característico de cada material. Algunos ejemplos importantes, bueno, no importantes, sino fluidos newtonianos, pues el agua, la miel, muchos compuestos se comportan de manera newtoniana, ¿okay? Pero no, el modelo newtoniano no alcanza a describir todos los comportamientos observados. ¿Ok? Como son el adelgazamiento o la disminución de viscosidad, el aumento de la viscosidad, como fluidos como la maicena en agua, la yema de huevo, la clara de huevo, perdón, soluciones concentradas de almidón también tienen ese comportamiento. La mayoría de fluidos adelgazantes, bueno, pues, los conocen, son comunes, bueno, el capsu es un caso especial, tiene otro comportamiento, pero también se adelgaza. Pinturas, polímeros, muchos fluidos que tienen comportamiento adelgazante. ¿Ok? Y bueno, esas propiedades macroscópicas que observamos como es la viscosidad, bueno, ya se habla de una función viscosidad para fluidos newtonianos, eh, resulta que se puede interpretar desde un punto de vista estructural. Nosotros al aplicar una fuerza o una deformación externa, bueno, aplicamos un agente externo para deformar el fluido. Se reestructura, responde con una estructuración interna del material. Se vuelven a acomodar los materiales, las cadenas, para formar otra estructura que puede o no eh, generar una viscosidad mayor o menos.
¿Ok? Tenemos efectos de histéresis, fluidos que presentan, que son dependientes del tiempo. Aunque yo lo esté agitando o deformando a una misma velocidad, una misma rapidez de deformación, y así lo deje una hora, bueno, entonces va a cambiar su viscosidad a una sola rapidez de deformación. Fluidos tixotrópicos, europécticos, que se conoce. Y hay infinidad de modelos que tratan de representar estos fenómenos experimentales que se han observado. ¿Okay? Y hay unos que mientras más parámetros un modelo tenga, pues mejor va a ajustar el modelo. ¿Okay? Pero, pues bueno, hay que interpretar físicamente los modelos, ¿no? Por ejemplo, hay modelos para flujo sanguíneo que tienen alrededor de 100, 200 constantes. Entonces ajusta perfectamente los datos experimentales, pero bueno, ¿qué significa cada uno de esos coeficientes, ¿no? De esos constantes propias del modelo, que son características de cada material? Un valor numérico va a tener para cada material. Entonces, en energía tenemos otro medio de transporte, que es el de radiación. ¿Okay? A diferencia de los otros dos, el mecanismo molecular y el mecanismo convectivo, el transporte por radiación no requiere la interacción de los materiales. Ese transporte se da por ondas electromagnéticas. Probablemente ustedes en sexto semestre, me parece que el profesor Cuauhtémoc, transferencia de calor, los lleva a una visita industrial a una cementera Cruz Azul. Y bueno, las cementeras, algo característico de ellas es que tienen un reactor tubular inclinado donde se da la reacción para producir el cemento, pero es a altas temperaturas. ¿Okay? Entonces, normalmente, pues bueno, pasan o llegan a pasar por debajo de ese reactor y bueno, sienten como una pequeña presión. ¿Ok? Como la temperatura es muy baja comparada con, digamos, la temperatura del Sol, pues bueno, ese efecto casi no se ve, no se siente aquí. Muy poco, se ve, es como una onda de calor, ¿no? Esas ondas que transportan energía por radiación, bueno, generan una presión y se conoce como presión de radiación. Este fenómeno se ve incrementado exponencialmente, pues bueno, en situaciones como la fusión o la fisión, que generan grandes cantidades de energía, por ejemplo, el Sol, donde, bueno, esa presión de radiación ahora sí ya es considerable y no es despreciable en el diseño de los sistemas nucleares. ¿Okay? Pero, bueno, el transporte por radiación no tiene un análogo ni en momento, ni en energía, ni en masa. ¿Okay? Es propio característico, perdón, en momento y masa. Es característico de la energía. Es un mecanismo adicional de transporte. Y tiene importancia, por ejemplo, en ingeniería química, en los hornos de fundición o situaciones donde el proceso exige temperaturas elevadas. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a entrar aquí, pues bueno, vamos a ver un poco del fenómeno de transferencia de masa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la difusión molecular o transporte molecular de masa? ¿Okay? En su expresión más simple, es el fenómeno en el cual las moléculas de un compuesto se mueven aleatoriamente y tienden a uniformar la concentración en un medio. ¿Y cuál es la principal característica que observan en esto? Pues, aquí con esta pequeña información. ¿En qué difiere de de las otras cantidades conservadas? Lo principal de aquí, del transporte de masa o de materia. ¿Arriesga? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Podría ¿Eli? ser por Ujú, el movimiento, bueno, como dice que es aleatorio, ujú. bueno, no sé, me lleva a una idea, bueno, se me hace muy raro que su movimiento sea aleatorio, pero a la vez, pues,
hace uniforme la concentración. No sé cómo explicarlo. No sé si vaya por ahí también. Sí, más o menos. Vean sí, adelante, Rafael. ¿Podría ser que tiende a uniformar la concentración en un medio? Sí, pero algo mucho más simple que eso, que no observamos en los otros mecanismos de transporte que hemos visto. Bueno, en las otras dos propiedades conservadas. ¿Ok? Y aquí está la respuesta, ¿no? Tienden a uniformar la concentración en un medio. Es más, aquí está la respuesta, en esta parte. La diferencia fundamental, o la primera diferencia que existe con los otros dos mecanismos. Concentración. Eso es un indicativo de qué, jóvenes. ¿Es un indicativo de qué? No acumulación, concentración. O sea, cuando hablamos de concentración, ¿qué es lo que tenemos ahí? Sería mol por litro, ¿no? Puede ser concentración molar, el mol está referido al absoluto y el litro a qué está referido. El volumen. Sí, pero ¿qué volumen? ¿Qué volumen nos referimos en esa unidad de concentración que usted nos está diciendo su compañero? ¿A lo del disolvente, profesor? No, por ahí va, por ahí va. Pero eso, la concentración molar que mencionaba su compañero, está referida a mol disoluto por unidad de volumen de quién. Profe, ¿no es la del fluido? Sí, efectivamente. En este caso sí le vamos a llamar fluido, pero en sus clases de química analítica, ¿cómo le llaman eso? ¿Por unidad de volumen de qué? ¿Cómo se le llama a ese medio? Una solución o una mezcla. Ok, entonces, la unidad de concentración que nos menciona su compañero, mol disoluto por unidad de volumen de la mezcla o de la solución. No está referido al soluto ni al disolvente. Su compañero que mencionó por unidad de volumen del disolvente, recuerden que de entrada el hablar de disolvente, pues bueno, puede resultar algo ambiguo, porque ¿cómo definen el disolvente, jóvenes? En una mezcla binaria, lo más simple. ¿Cómo definen el disolvente? El que está en mayor cantidad. Okay, es lo más simple, la definición más simple, ¿no? Pero si hablamos de una solución al 60% de azúcar en agua, ¿quién es el disolvente? El agua, ¿no? Al 60, tomando en cuenta la definición que nos acaba de dar su compañero. Sería el soluto, ¿no? El azúcar. Entonces, ahí hay que tener cuidado con ciertas definiciones. Por esa situación nos resulta algunas veces ambiguo decir quién es el disolvente. ¿Ok? Porque después del 50% expresando la concentración en porcentaje, ya sea molomásico o volumétrico, después del 50% ahí se invierten las definiciones, ¿no? Ya el disolvente ya no sería el mismo que de una solución al 40 o al 30 o al 10, que de una solución al 80 o 90, ¿no? De acuerdo a esa definición. ¿Ok? Entonces, bueno, de cualquier forma, lo que nos interesa aquí es que hablamos en la forma más simple de un soluto y un disolvente, ¿no? Dejémoslo así por el momento. ¿Ok? Una mezcla binaria. Entonces, ahí radica la primera gran diferencia con los otros dos, las otras dos propiedades que se transportan. ¿Por qué? Porque aquí ya hablamos de una mezcla, ya hay más de un componente. ¿Ok? Por eso aquí tiendo a uniformar la concentración en un medio. Por ejemplo, aquí tenemos sangre. Bueno, vamos a poder expresar la concentración de eritrocitos en la sangre.
donde la sangre está compuesta de alrededor de un 60% de plasma, que prácticamente se haga con ciertas proteínas, que generalmente no se aproxima a un comportamiento newtoniano al puro plasma, pero no es cierto, porque hay ciertas proteínas que le confieren cierta elasticidad al plasma, ¿ok? Además del comportamiento newtoniano dado a la sangre por los eritrocitos, porque estas donitas se agarran, se deforman, se estiran, se orientan, y pueden aumentar o reducir la viscosidad. ¿Okay? Entonces, bueno, el transporte molecular de masa por eso se complica, porque ya no es un solo componente como en energía o masa, energía o momento. ¿Okay? Ya estamos hablando de más de un componente. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? Bueno, no importa que lleguemos a ese punto, vamos a ver, bueno, que la velocidad, el vector velocidad en transporte de momento lineal y energía, no había, no hay ambigüedad, porque es un fluido puro, ¿ok? Pero aquí no, aquí ya tenemos distintas velocidades. Entonces, el transporte, la definición más simple, pues bueno, es esta, ¿no? Es un fenómeno natural en el cual las moléculas de un compuesto se mueven aleatoriamente y tienden a formar la contracción en el medio. ¿Ok? Por ejemplo, vemos esta figura de aquí abajo. Estas pelotitas aquí sería un compuesto, ¿ok? Donde en este volumen, aquí limitado por esta primera línea punteada, tiene una concentración C1 y acá tiene una concentración C2. ¿Dónde va a estar más concentrada? ¿Dónde va a ser la parte más concentrada de todo este sistema? En la región 1. En la región 1 tenemos más pelotitas, ¿no? Y si pueden ver, cada pelotita, bueno, tiene una flechita que representa un vector velocidad, que nos indica la dirección y la magnitud, ¿ok? La longitud de esto nos va a decir la magnitud de la velocidad, que tan rápido va, y la dirección, bueno, nos va a decir hacia dónde se mueve. Y aquí pueden observar que se mueve aleatoriamente, a eso nos referimos. Cada molécula se mueve aleatoriamente, ¿ok? Ven aquí, esta va hacia acá, esta va hacia acá, esta va al revés, va hacia acá, esta va hacia acá, esta va hacia acá, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Existe una tendencia natural del sistema para hacer la entropía más grande, ¿no? Que aumente la entropía. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Aunque estas se mueven aleatoriamente, hay una dirección neta o preferencial de tal modo que tienden a homogeneizar la concentración en todo el sistema. Entonces, aunque cada una se mueve así en dirección aleatoria, la dirección neta de movimiento de todas las moléculas, o el promedio de todas las moléculas, es moverse hacia esta dirección. ¿Por qué? Porque hacia acá hay menos concentración, entonces va a empezar a moverse las partículas, las moléculas, de tal forma que después de un tiempo muy largo se llega al equilibrio y la concentración es la misma en cualquier punto del sistema. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Por el momento no, profe. No, maestro. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, todos han hecho ese experimento, que incluso con el tank o algún colorante de agua, cuando estaban a preparar su agua para comer, dejan caer una pequeña gota y bueno, hay un gradiente de concentración muy alto donde cae la gota. ¿Okay? Aquí puede ser puro incluso el pigmento y lo demás es agua, no pura. Entonces, conforme pasa el tiempo, se va dando este fenómeno. Va a haber difusión molecular. Las moléculas se van a empezar a esparcir en todo ese volumen para que tienda a homogeneizar la concentración. Cuando ha pasado mucho tiempo, bueno, ya tenemos una concentración uniforme, la concentración es la misma en cualquier punto, ya no hay un gradiente de concentraciones y el proceso de transporte se detiene. ¿Okay? El transporte neto, porque recuerden que las moléculas siguen en movimiento.
¿ok? Siguen en movimiento, pero en este caso, bueno, así como una molécula se difunde para acá, hay otra que se funde en el mismo lugar, hacia el mismo lugar y así. Entonces ya no hay una contribución neta del cambio de masa. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes fuerzas motrices. ¿Ok? Para la difusión molecular. A lo que me refiero es que esta difusión puede ser causada por diversas fuerzas impulsoras. ¿Ok? Y la más común es la provocada por un gradiente de concentración. ¿Ok? A esta difusión provocada por un gradiente de concentración se le conoce como difusión ordinaria, y es de la que vamos a estar hablando principalmente. ¿Ok? Pero también tenemos difusión por un gradiente de presión. ¿Ok? Podemos aplicar un gradiente de presión y bueno, vamos a empezar a mover moléculas de soluto y disolvente y va a empezar a homogeneizar toda la concentración. También tenemos difusión molecular provocada por gradientes de temperatura. ¿Ok? Por ejemplo, si yo en un sistema en equilibrio extraigo calor, líquido-vapor, en un equilibrio líquido-vapor extraigo energía, bueno, el vapor va a condensarse y va a haber una transferencia de masa, un cambio de fase, entonces va a pasar, parte del vapor se va a convertir en líquido, eh, y ese líquido, bueno, va a empezar a difundirse. Un ejemplo más simple de esto es lo que vimos con convección, ¿no? Al que el gradiente de temperaturas también va a provocar un cambio de densidad y va a empezar a moverse. Lo más denso va a empezar a ir hacia abajo y lo menos denso va a empezar a ascender. Entonces hay un transporte de masa. ¿Ok? Y además tenemos transporte por fuerzas externas. ¿Ok? Si van teniendo alguna duda, por favor, avísenme. También tenemos otra característica importante, ¿ok? Que el proceso de difusión molecular es un proceso de lento. Entonces veamos a esta figura, ¿ok? ¿Qué observamos aquí? Bueno, la difusión molecular de la especie A, o sea, tenemos una mezcla de A y B, ¿ok? No importa la concentración aquí. En un fluido, entonces podemos ver la difusión molecular de la especie A tanto como B, vamos a enfocarnos nada más en la de A, en un fluido compuesto de moléculas de una especie B. ¿Okay? Es lo que observamos aquí en la figurita. ¿Okay? La molécula A viaja en línea recta con una velocidad constante, es un modelo simple, hasta chocar con otra molécula. Entonces vean aquí, la molécula A se mueve con una trayectoria en línea recta. ¿Okay? Entonces llega aquí y choca con B. Entonces, este choque, lo más simple de modelar es que sea un choque elástico, no hay pérdida de energía, entonces simplemente hay un cambio de dirección, ¿ok? Entonces, se va para acá, hacia el otro lado, y así, pues, siguiendo todas las líneas rosas, ¿ok? Entonces, esa es la trayectoria de la molécula A, ¿no? Que se mueve, podemos ver como en zigzag, ¿no? De un lado para otro y así. Entonces, ¿qué es lo que observamos? La distancia neta que recorre entre el punto inicial y el punto final, o sea, la línea negra, es mucho menor, este, perdón, la distancia neta que recorre entre los puntos inicial y final, sí, la línea negra, es mucho menor que la distancia total real recorrida, ¿ok? A eso nos referimos. Después de que colisiona muchas veces. Entonces, estamos diciendo que la distancia que recorre para llegar desde el inicio donde inicia la flecha negra hacia donde termina la flecha negra es muy pequeña, que es la distancia neta, entre solamente el punto inicial y final, comparada con toda la distancia que tuvo que recorrer para llegar hasta ese punto. ¿Ok? Porque colisionó varias veces antes de llegar a ese punto. Entonces, esta explicación simple
es la razón por la que la difusión es un proceso lento, ¿ok? Es un proceso muy lento. Y esto se agrava porque cuanto mayor es el número de colisiones y menor la velocidad de la molécula, más lenta será la difusión. ¿Ok? Entonces, ¿Podría esto, repetir eso, por favor? Disculpe. sí, aquí abajo está, mira, el número de colisiones en gases depende de la presión. Mayor presión, más colisiones. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, aquí no lo puse. Pero bueno, la distancia, bueno, por lo que es muy lento el proceso de difusión, es consecuencia del número de colisiones que hay ahí y la velocidad de la molécula. Si tenemos un gran número de colisiones, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a tener más líneas rositas, más flechas rosas. ¿Ok? Y bueno, en este caso, la molécula esta de aquí llegó hasta este punto. Entonces, esta es la distancia neta que recorrió. ¿Ok? Esa es la distancia neta que recorrió. La distancia real que recorrió para llegar hasta ese punto, bueno, pues es la suma de todas las flechas rositas. ¿Ok? Eso es lo que sucedió. Ok. Entonces, ¿se podría decir que entre más moléculas es más lenta la difusión? No, bueno, sí, no tanto, porque mientras más concentrado va a haber un gradiente de presión, un gradiente de concentración, y aumentas la rapidez de transferencia de masa, pero sí la interacción entre las moléculas, eso sí. Ok, entonces entre más interacción de las moléculas, más lenta la difusión. Sí, ¿por qué? Porque mientras haya más choques, entonces va a Tarda estar más en llegar a... desviando, va a estar recorriendo más distancia. Además de que hay que tomar en cuenta de que estrictamente, bueno, en la naturaleza, los fenómenos, las interacciones o los choques, no son elásticos. ¿Elásticos? Exactamente. No son elásticos. Entonces hay una pérdida de energía, entonces vas haciendo, cada vez que choca, va haciendo más lenta la difusión. La molécula, porque va haciendo más lenta la molécula. Entonces, cada vez que choca, pierde cierta energía y va haciendo más lenta. Entonces, mientras más lento sea, pues bueno, va a tardar todavía más tiempo en llegar hasta el punto final. ¿Okay? Que nuestro punto final máximo es el punto de equilibrio, donde ya la concentración ya se homogeneizó. Entonces, en gases, bueno, aquí, el número de colisiones depende de la presión. Mayor presión nos va a dar más colisiones. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede con los líquidos? Bueno, la difusión molecular, el mecanismo de difusión molecular es mucho mayor en gases que en líquidos y sólidos. ¿Okay? Consecuencia de que, bueno, en el gas tenemos las moléculas están más libres, en los líquidos hay fuerzas de cohesión ahí que mantienen unidas las moléculas. Y en los sólidos, bueno, pues este fenómeno se agrava, ¿no? Es muy difícil mover esas moléculas. Hay que vencer una energía considerable para poder desplazarlas. ¿Okay? Esto donde se ve, bueno, pues por ejemplo en la difusión entre sólidos, ¿okay? Soluciones sólidas. Los líquidos, bueno, no se diga, y los gases, bueno, por eso es que la viscosidad de los gases es muy pequeña, en la mayoría de las condiciones, y se consideran fluidos invisibles o fluidos perfectos, porque no presentan viscosidad. ¿Okay? La viscosidad es una medida de la resistencia que ofrece el fluido, una medida de la resistencia interna del fluido a fluidos. Entonces, analicemos el proceso de mezclado, ¿ok? Que es otra forma de verlo. Entonces, bueno, el proceso de difusión lo podemos ver colocando una gota, así como en la figura superior, una gota de pigmento en agua y observar qué sucede.
¿ok? Al inicio del experimento, el color se encuentra concentrado en un pequeño volumen, que es el volumen de la gotita donde cayó en el agua. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia de concentración del pigmento en el volumen, en el pequeño volumen, y el agua restante. ¿Ok? Esa diferencia es muy grande, muy grande. Por eso vemos que inmediatamente empieza a difundirse. ¿Ok? Entonces, como dejamos pasar el tiempo, el pigmento ocupa más volumen de agua. Por lo tanto, disminuye su intensidad, que es una consecuencia directa de que, bueno, una medida indirecta de que la concentración está disminuyendo, el gradiente de concentración. El gradiente, porque la concentración, como es un sistema cerrado, ahí no hay intercambio no hay salida ni entrada de agua ni de pigmento, nada más es eso. ¿Okay? El gradiente está cambiando. ¿Ok? Entonces, al avanzar el tiempo, el pigmento ocupa más volumen del agua, pero disminuye su intensidad. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, la diferencia de concentración del pigmento en qué volumen de agua y el agua restante es muy grandísima. Grande, grande, grande. ¿Ok? Y va a llegar un punto, después de un tiempo muy largo, en el que la intensidad del color en el volumen de agua será el mismo. Eso, bueno, es una medida indirecta de la concentración que ya se homogeneizó. Tenemos en cualquier punto, tenemos la misma concentración. ¿Ok? Lo de arriba es un proceso únicamente por difusión. Esto de aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si al proceso de mezclado le metemos un agitador? ¿Ok? Aquí la difusión sigue ocurriendo, sigue habiendo gradientes de concentración, ¿ok? Pero su contribución al mezclado es muy pequeña. Entonces, para que esto suceda, sabemos que la difusión es larga, muy lenta, entonces va a tener un proceso macroscópico de mezclado largo. Entonces, cuando nosotros metemos este agitador, el tiempo de mezclado se hace bastante corto. Ahora, aquí no quiere decir que no exista difusión. Sí sigue existiendo difusión. La difusión siempre va a existir, siempre, cualquier proceso. Solamente que en algunas situaciones, la difusión es despreciable con respecto a la convección. Entonces, ¿qué ganamos aquí? Bueno, reducimos el tiempo. Esto es importante en cuestiones de proceso. ¿Ok? Esto es importante en cuestiones de proceso. ¿Ok? Reducir el tiempo de mezclado. ¿Ok? Pero, ¿qué consecuencia? Aquí lo reducimos, pero ¿qué consecuencia hay aquí en este proceso para reducir el tiempo de mezclado? No todo es gratis, ¿no? ¿Qué pasó? Pues se puede, bueno, algunas moléculas se pueden ir en el mezclador, se pueden adherir al No mezclador. se sale, o sea, no es de que se vayan, sino está ahí y se agita. Pero hay algo más importante todavía que eso. Que se le tiene que suministrar más energía. Hay que introducir más energía al sistema, una energía externa, para poder reducir este tiempo. O sea, el que nosotros lo hagamos en un tiempo relativamente muy pequeño, pues bueno, es consecuencia de que tuvimos que meter energía al sistema y pues esto requiere costo. ¿Ok? No es de a gratis, siempre hay que pagar algo, ¿no? A eso nos referimos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿No? Entonces, ¿por qué estudiar el fenómeno de transferencia de masa? Bueno, porque el fenómeno de transferencia de masa en ingeniería química es muy importante, y no solamente en ingeniería química. Hay sistemas biológicos, sistemas metalúrgicos, muchas situaciones donde incluso la vida no se puede dar si no hay fenómeno de transferencia de masa. ¿Okay? De importancia principal aquí en el curso de lo que está dirigido, o clásicamente se dirige, es procesos de separación, como son destilación, absorción. La destilación, ¿qué es, jóvenes? Ya a estas alturas ya deben de conocer algunos procesos, o todos los procesos, me parece. Proceso de separación. Sí, pero ¿en qué se fundamenta? En los puntos de ebullición y la volatilidad. ¿Ok?
en la diferencia de puntos de ebullición. ¿Ok? No siempre se puede aplicar la destilación. ¿Ok? Por favor, ¿quién me puede explicar cómo funciona el proceso de destilación? Sí, rápidamente. Pues se trata de mezclar, de calentar una mezcla y dependiendo de los diferentes tipos de ebullición, se va a ir, digamos que, cambiando de estado cada uno de los componentes de la mezcla líquida y se va condensando y separando. ¿Podría ser algo así? Sí, más o menos. Ya deben de empezar a tener una idea más clara de lo que es. ¿Ok? Es una diferencia en las temperaturas de ebullición. ¿Ok? Entonces, lo que vieron en físico-química 2, bueno, ya ahí les enseñaron un poco sobre este proceso. Se calienta la mezcla, parte se vaporiza, ese vapor asciende y ese vapor se está enriqueciendo en el componente más volátil porque tiene la menor temperatura de ebullición. En la parte inferior, en los fondos, es líquido que está descendiendo, también está descendiendo. O sea, parte de acá ese vapor va ascendiendo, parte se va condensando también, y ese líquido es más rico en el componente menos volátil, o también se le llama el componente más pesado de la mezcla. ¿Ok? Esa es la destilación clásica, pero también tenemos destilación a presión reducida. Esa es aplicable cuando los compuestos se degradan a altas temperaturas. Son sensibles a la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No destilamos a una presión elevada, sino que lo que hacemos es reducir la presión, en este caso de la columna, y por lo tanto las temperaturas de ebullición van a descender en función de a qué temperatura estemos trabajando. Incluso hay destilación a vacío. El fundamento es el mismo. Lo único que cambió es las temperaturas de ebullición, la magnitud de las temperaturas de ebullición. Se movió el equilibrio, porque estamos modificando la presión del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, el agua, ¿a qué temperatura hierve a nivel del mar? A 100 100 grados grados. Celsius. ¿Okay? 100 grados Celsius o 373.15 Kelvin. ¿Okay? Y aquí en la Ciudad de México, que es más o menos 585 milímetros de 96, mercurio. 94, 96. Más o menos. 93. 33, no, o 33, ¿qué? 93. No, Más o menos ando entre 92, 95, por ahí así. ¿Okay? ¿Lo podemos calcular? Claro, por supuesto. ¿Cómo podríamos revisarlo rápidamente ese cálculo? Bueno, pues con la ley de Danton más simple, ¿no? Podemos fijar la presión aquí, a la que estamos, barométrica, y encontramos la temperatura, que se resuelve en una ecuación altamente no lineal, ¿no? Que es la ecuación de Antoine, es una ecuación logarítmica. Es más, ni siquiera no lineal porque se despeja luego de un fluido puro. ¿Okay? El problema surge cuando ya estamos en una mezcla, incluso binaria. ¿Okay? Por ahí construyeron en Fisicoquímica 2 los diagramas, ¿no? Me parece. ¿O no los construyeron? ¿Con quién llevaron Fisicoquímica 2 con eso? Con Zamorano. ¿Okay? ¿Con quién más? Zamorano. También con Zamorano. ¿Todos con Zamorano? Okay, creo que bueno, no recuerdo, pero me parece que los profesores sí construyen el diagrama, ¿no? Líquido-vapor. El diagrama temperatura-composición y el diagrama presión-composición. El diagrama presión-composición, pues bueno, es simple. Eso es muy simple porque se fija la temperatura a la cual lo vamos a construir. Y la ecuación es muy simple, ¿no? Es prácticamente lineal. El problema surge cuando queremos construir el diagrama temperatura-composición, que es el que nos es útil para este sistema. ¿Ok? Porque ahí sí es una ecuación altamente no lineal. ¿Ok? Porque tenemos que despejar temperatura y la temperatura aparece en dos exponenciales. Entonces, no sé si los construyeron, jóvenes. No, solo los interpretábamos.
Ok. Bueno, en séptimo los van a construir. Y ya van a ser sistemas no lineales. ¿Ok? Pero bueno, es importante que sepan cómo se construyen esos diagramas. ¿Ok? Y la forma más simple, bueno, pues es para el sistema veneciano-tolano, ¿no? El sistema ideal, la mezcla ideal. De ahí la utilidad de que utilicen o aprendan a utilizar los software porque en Excel se puede hacer, claro que se puede hacer, pero bueno, hay que hacer un poco más de pasos y en matemática o MATLAB simplemente me dices quiero esto y te lo devuelve. ¿Ok? Entonces, bueno, es la destilación, ¿no? Que es como algo muy especial de los ingenieros químicos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en una torre tenemos esto de aquí. Tenemos estos capuchones donde va ascendiendo el vapor. Este capuchón está inundado de líquido y aquí es donde se genera el contacto íntimo. Esto de aquí. ¿Vale? Esto es lo que se observa macroscópicamente. Por aquí entra el vapor del plato anterior. Es una etapa de equilibrio donde se diseña de tal forma de que en ese plato o en esta parte de aquí, a esta altura, siempre existe un equilibrio. A diferentes condiciones, pero siempre va a existir un equilibrio. ¿Okay? O nos acercamos mucho al equilibrio. Entonces, entra aquí el vapor, es todo este vapor, así como lo azul es el líquido, está inundado este capuchón, entra el vapor y aquí es donde se da el contacto íntimo. ¿Okay? ¿Cómo lo modelamos? Bueno, de esta forma. ¿Okay? Suponemos que la burbujita es esférica, la burbujita está rodeada de una película líquida y el componente más volátil empieza a transferirse desde la película líquida, desde el seno de la fase líquida hasta la película. A través de la película vence esta interfase líquido-vapor y se transporta hasta aquí al seno del seno de la fase, el seno de la fase gas, o sea, esta burbujita. Caso contrario, el líquido o el componente menos volátil, o sea, el que es más pesado, tiene menor temperatura de ebullición, está aquí adentro porque es la mezcla que se calentó acá. Hay una parte aquí de ese componente. Y lo que hace es, bueno, de aquí del seno de la fase gas llega hasta la interfase. Vence la interfase, hay un cambio de fase acá, se pasa a la fase líquida y la fase líquida se va difundiendo hasta que pasa a la película líquida y luego hacia el seno de la fase líquida. ¿Okay? Esto es un proceso de modelado, ya lo hemos visto. ¿Okay? Entonces, hay ciertas restricciones. Bueno, suponemos que la burbuja es esférica, entonces utilizamos coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque son sencillas, aunque parezcan monstruosas las ecuaciones, son sencillas desde el punto de vista geométrico. ¿Okay? Suponemos que la película que rodea el líquido también es esférica. ¿Por qué? Porque bueno, sigue las mismas coordenadas. Aunque esto en general no sucede. Aquí va ascendiendo y puede haber coalescencia de burbujas. Puede ser que las burbujas se junten y hagan una burbuja más grande. Puede ser que se separen, que choquen y se partan y haya burbujas más pequeñas. Puede ser que esta burbuja no sea esférica. ¿Okay? Como creo que a ustedes les puse el ejemplo, ¿no? Las señoritas cuando van a comprar sus para maquillaje, si han visto, creo que son las soluciones, solución micelar oleosa o algo así, ¿no? No recuerdo qué es, pero ellos lo ocupan para limpiarse el rostro. No sé si estoy bien, no sé si así se llame o estoy... Sí, es muy buen micelar. Sí, Ok, entonces, pero lo importante es la que es oleosa, la que es aceitosa. Entonces, ¿qué observan en esa cuando está ahí en el aparador? Está en Una dos fases. fase líquida y una gas. Bueno, es como si fuera agua y aceite. En realidad hay tres fases ahí, ¿no? Porque tenemos la parte de arriba, tiene naturalmente gas, que no interactúa con las fases líquidas, ¿no? Tenemos la fase, dos fases líquidas, ¿ok? Como ustedes lo vieron ahí en fisicoquímica, también vieron el equilibrio líquido-líquido, ¿no? sí, Sí. Ok, bueno, vieron que a ciertas concentraciones empezaba a haber, de una solución líquida empezaba a separarse, empezaba a haber dos mezclas, una que es rica en un componente y la otra que es rica en otro componente.
¿ok? Y vieron las temperaturas de solución superior y la temperatura de cosolución inferior. ¿Ok? El sistema de nicotina-agua, creo que son los más clásicos. Bueno, pues algo así pasa, ¿no? Pero cuando ustedes no está ahí en aparador, que después de un cierto tiempo que se separó, está en equilibrio otra vez, la toman y nada más la mueven un poco. No la agitan, sino nada más la mueven. ¿Qué es lo que observan? Ahí en la interfase. O sea, no la agitan, no agarran y no la Pues agitan. cuando se mueve nada más se ven como las bolitas que se mueven en las No, dos fases. sin ni siquiera llegar a las bolitas. O sea, nada más la mueves tantito, la perturbas un poco. ¿Qué observan en la interfase? Que se hace irregular. Exactamente, se deforma esa superficie. Entonces, eso puede estar sucediendo aquí también. Conforme va ascendiendo, hay una diferencia de presiones, porque esto, recuerden, las columnas hidrostáticas. Se metió. Las columnas hidrostáticas. ¿Ok? Cuando ustedes sumergen en una alberca o en el mar para, no sé, nadar un poco o bucear, no lo sé, sienten una presión o lo que sienten en los oídos, ¿ok? Que se les tapan o se les revientan, creo, ¿no? Algo así. Bueno, eso es consecuencia de que tienen un fluido arriba de ustedes que está ejerciendo una presión. ¿Okay? Y eso no depende de la cantidad de fluido, sino depende nada más de la altura de la columna que está arriba de ustedes. ¿Ok? Que está ejerciendo una presión sobre ustedes. ¿Ok? Entonces, esa presión aquí, vean, aquí en este punto de aquí sobre este capuchón aquí, tenemos la presión del sistema, pero además tenemos la presión de esta columna de líquido. Entonces, al ascender, vamos a tener menos líquido que está sobre él y la presión va a ser un poco menor que acá abajo. ¿Ok? Además de que ya hubo transferencia y todas esas situaciones. Entonces, esa diferencia de presiones, por ejemplo, sí han visto también en los... Es que los materiales de belleza son muy útiles para ejemplificar algunos fenómenos. También hay situaciones, no recuerdo qué sea porque no recuerdo el nombre, pero bueno, vamos a poner que es un shampoo, ahí medio viscosón. Si lo voltean, ¿qué es lo que observan? Si le dan una vuelta rápida. Si lo han hecho también. Así como de esos de L'Oreal, creo, ¿no? Que se ven así como que traen el bote transparente y se ve ahí como el líquido de color ámbar. Naturalmente tiene aire arriba. Si ustedes lo voltean, ¿qué va a pasar con ese aire? Igual se vuelve arriba, pero pasa por el líquido. Exacto. ¿Y cómo se ve esa burbuja? ¿Es esférica? No. Como que se estira, ¿no? Diferencia de una consecuencia de una diferencia de presión por la columna de líquido. Como cuando se va soplando una burbuja de jabón, ¿no? Pero no se sale del recipiente. Exactamente. Primero se va estirando así, ¿no? Que por cierto, eso de las burbujas de jabón, o de las pompas de jabón, también en la literatura le llaman así. Es muy curioso, soluciones de glicerina en agua, y con algún otro compuesto, esas burbujitas, esas pompas de jabón pueden durar bastante tiempo. Y depende de la forma del anillo, la superficie que se forma la superficie que se forma sobre ese, no anillo, sino otra forma más exótica, son muy interesantes porque esa forma que toma esa superficie de jabón, de la película de jabón, es consecuencia de que minimiza la energía y se analiza desde el punto de vista de algo que en física se le conoce como acción, minimiza la acción, que es una diferencia entre energía cinética y energía potencial. Pero bueno, son cosas más interesantes, ¿no? Y bueno, que ya están fuera de esto. ¿Okay? Entonces, vean, el proceso de lo que sucede en las plantas de proceso, y pues ustedes ven esto es lo que ustedes analizan en balance de materia y energía, ¿no? Cuando vayan en termo, pues van a analizar ya más a fondo estos platos, el cálculo de la altura y todo esto. Ahorita eso es lo que están viendo en balance, bueno, es lo que entra, lo que sale,
si hay entradas laterales, si hay reflujos, todo eso es lo que están analizando. ¿Ok? En termodinámica química, lo que se analiza, bueno, es los equilibrios aquí de estos platos, que son importantes porque lo que se requiere es que cada plato teóricamente llegue al equilibrio. Y por eso se le conocen como etapas de equilibrio, porque es donde se va a dar la máxima separación. Obviamente no llegamos al equilibrio, pero sí nos acercamos bastante al equilibrio. Y aquí, bueno, lo que nos importa es, bueno, en un plato, en una burbujita, aquí está, ¿qué es lo que sucede? Bajo ciertas idealizaciones. Que sea esférico, que la película de líquido sea esférica, también varias cosas, ¿no? Eso es lo que se analiza aquí. ¿Ok? Todo lo que ustedes que van en cuarto, apenas van pasando el ciclo profesional, tienen la oportunidad de, si tienen algunas deficiencias en cuestiones matemáticas, de conceptos, de lo que se vio antes, porque todo lo que se vio antes se va a ocupar, estudienlo por su cuenta, jóvenes. ¿Ok? Y presten mucha atención, muchísima atención a todas sus clases porque si no les va a costar mucho trabajo. Obviamente, pues bueno, van a adquirir un grado más adelante. Lo que venga cada semestre pues va a ser más complicado, ¿no? Son cosas nuevas. Pero si entienden las bases, ya están del otro lado. ¿Ok? Entonces, esto es algo de lo más importante, ¿no? Nosotros no vamos a ver todo esto. ¿Ok? Vamos a analizar este tipo de situaciones. ¿Ok? Los procesos de absorción, ¿qué es la absorción, jóvenes? Ya también a este punto lo deben de saber. ¿Es un método de separación, no, profe? Sí, todos son métodos de separación, excepto ¿no? Pero creo que se separa el gas de un líquido. Algo así me acuerdo. No tanto, no así, como lo mencionas. Cuando un líquido se puede disolver en un... No, cuando un gas se puede disolver en un líquido. Más o menos. Proceso de separación donde se tiene una mezcla gaseosa y al menos un componente de esa mezcla gaseosa es muy soluble en un líquido. Entonces hay una transferencia de este tipo nuevamente. Al menos un componente, ¿no? Se transfiere de la fase gas a la fase líquida, hacia acá. ¿Okay? La desorción, bueno, es el proceso que nos mencionaba su compañero. Pasa de un líquido hacia un gas. ¿Okay? La extracción por solventes, bueno, tenemos una mezcla, como la práctica de, les mencionaron al menos a ustedes la práctica de extracción de cafeína. Sí. ¿Qué solvente les mencionaron que se ocupa para hacer esa extracción? ¿Cuál? El cloroformo. Sí, cloroformo. Okay, entonces tienen una mezcla de agua y cafeína, o no recuerdo, creo que sí, ¿verdad? O lo extraen de la planta, no recuerdo bien. El caso es que la extracción por solventes, bueno, agregan otro líquido a esa mezcla de tal forma que el soluto es mucho más soluble en ese nuevo líquido y se forman, pues bueno, 2 fases o hasta 3 fases, ¿no? Obviamente aquí el problema pues, es la elección del disolvente, ¿no? Debe de cumplir con ciertos criterios para que sea viable, ¿no? Uno de ellos es que, bueno, después la separación del soluto en ese nuevo solvente, pues no genere problemas o muchos problemas. ¿Okay? La lixiviación, bueno, una separación de sólidos, de un sólido con un líquido. ¿Okay? Los reactores químicos y bioquímicos, bueno, pues eso ya está de más, ¿no? Los reactores catalíticos, todo lo que usamos, cualquier cosa viene de un proceso de reacción química, ¿okay? En algún momento. ¿Okay? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos un reactor. Estos problemas ya lo hicieron en balance, ¿no? Lo que entra es una reacción con una cierta conversión, una eficiencia, y salió tal cosa. ¿Ok? Eso es lo que hacen en balance. Balances macroscópicos en la clase de balance. Aquí lo que nos interesa, bueno, es un reactor catalítico. Aquí tenemos partículas catalíticas, que dentro de esas partículas catalíticas que son porosas, generalmente, hay sitios activos que son sitios de
de un material, generalmente es un metal precioso, rodio, platino, paladio, incluso oro, de tal forma que al llegar aquí se vence una cierta energía, que es la energía de activación, se hace más pequeña, se vence esa barrera y hay reacción. Que sin esto, bueno, la energía de activación es muy alta y tardaríamos más tiempo en reaccionar y se traduce en un reactor más grande o más, de más volumen. Que eso genera costos. Aparte del tiempo, tendría que pasar más tiempo en el reactor. ¿Ok? Eso es en general. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Bueno, lo que entra, la mezcla que entra, se difunde desde el seno de la fase líquida o la fase gas, desde el seno de la fase fluida, hasta la superficie o la película que rodea las partículas catalíticas, o hasta la superficie de las partículas catalíticas sólidas. ¿Ok? Hay situaciones en las que a lo mejor aquí se da la reacción química, ¿no? Pero de manera general lo que sucede es, bueno, se difunde hasta acá. Entonces, hay una resistencia, ¿no? Es como, por ejemplo, están ahí, vienen de Pantitlán hacia Zaragoza, pero de Pantitlán de la línea café, ¿no? De la línea 9. Bueno, tienen que vencer una resistencia para llegar hasta Pantitlán de la línea A. ¿Okay? Y luego, aparte, tienen que vencer otra resistencia para llegar de Pantitlán hasta Guelatao. Y además, después de eso, tienen que vencer otra resistencia para llegar hasta Campo 2. ¿Ok? Entonces, es algo análogo. Ya venció esto, luego hasta aquí llega a la superficie y se empieza a difundir a través de las partículas, a través de los poros de la partícula catalítica. Y llega a lo que se conoce como sitios activos. ¿Ok? Entonces, aquí llega, puede ser la mezcla o un componente, aquí nada más está un componente, pero puede ser una mezcla, llega hasta este sitio activo, y ahí es donde se da la reacción. Y después, ¿qué tiene que suceder? Bueno, se da la reacción, los productos tienen que desorberse ahora, van de aquí al revés. Se difunden desde el seno, desde el sitio activo a través del poro catalítico, después a través de la superficie catalítica y después hacia el seno del fluido y es cuando salen. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, eso es lo clásico de ingeniería química. Veamos acá, algunos situaciones importantes en sistemas biológicos. Por ejemplo, aquí la imagen del lado izquierdo, donde tenemos esas donitas nuevamente. Bueno, la vida no se podría dar sin ese transporte, ¿no? Tenemos sangre, o células, que a través de una membrana están introduciendo sales, minerales, agua, y todo eso, ¿no? Sin esos procesos de modulación de concentración y de nutrientes, pues no se podría dar la vida. Del lado derecho tenemos el sistema circulatorio, un esquema pequeñito, que nos sirve para ejemplificar qué sucede, ¿no? Entonces vemos que en la aorta es un tipo de, ¿cómo se llaman estos? Vasos sanguíneos, que es ese, de un diámetro grande, una, ¿cómo se llama? Una arteria, ok. Una arteria. ¿Ok? Una arteria donde viaja la sangre, después se subdivide, hay ramificaciones en las arteriolas, que son vasos sanguíneos de diámetro más pequeño, y después estas arteriolas se subdividen en vasos capilares. ¿Okay? Estos vasos capilares son los que inundan los tejidos o los órganos. ¿Okay? Y aquí en estos vasos capilares, que son los vasos más pequeñitos, es donde se da el fenómeno de transferencia de masa. ¿Qué se puede transferir aquí? Puede transferir nutrientes desde los vasos capilares o de la sangre que viene de la aorta hacia los tejidos, hacia los
los órganos que irrigan todos estos nutrientes, todo lo necesario para que sigan funcionando correctamente, pero también a su vez estos órganos, esos tejidos, están recibiendo. O sea, hay una transferencia de masa al revés, del lado del tejido de los órganos hacia los capilares, donde están desorbiendo desechos, pues, CO2, varias cosas que el cuerpo necesita sacar para que no haya un correcto funcionamiento. Estos vasos capilares se vuelven a unir a algo que se llaman vénulas, que es el análogo a las arteriolas, nada más que ya con sangre contaminada, sangre sucia, con desechos y todo esto, ¿no? Entonces, esas vénulas se unen a la vena principal, que es pobre en oxígeno, es rica en desechos. ¿Okay? Entonces, nuevamente, sin esto, pues no podríamos existir, ¿no? Tan solo, por ejemplo, la transferencia de oxígeno a los pulmones y a la sangre, pues, el oxígeno es de vital importancia, ¿no? Pero está en fase gas, entonces primero hay que transferirlo hacia los pulmones, inhalamos, después a través de, se me olvidan estos nombres biológicos. No recuerdo cómo se llaman los que tenemos en los pulmones. ¿Son alvéolos? No. Sí, los alvéolos, ¿No? donde se da la transferencia y después a la sangre, pero hay que disolver el oxígeno, entonces hay un cambio de fase, de oxígeno, gas a oxígeno en la fase líquida, ahí se disuelve una cierta cantidad. Naturalmente, ¿qué es, digamos, rápidamente, una medida de la solubilidad de un gas en un líquido? ¿O qué medida conoce? De lo más simple que hay, que vieron también en Fisicoquímica 2, en soluciones, que teníamos dos leyes límite. ¿Cuáles son esas dos leyes límite? La ley de Raoult y la ley de Henry, ¿no? La ley de Raoult, ¿para quién se aplica? ¿Líquido? No, ese es líquido a vapor, pero ¿para qué componente se aplica? Flores, Ferrer. ¿Sí, Flores? La de Raoult no es de las presiones parciales. No, es la de Dalton. Bueno, pero presiones parciales es que presión parcial. Bueno, sí, vamos a manejarlo así. Sí, ¿No es para compuestos no miscibles? No, esa es otra situación. Los no miscibles no se mezclan. Pero sí nos da la presión parcial, es que hay que ser un poco más específico. Pueden manejar esos conceptos si ya conocen a qué se refiere, pero tenemos una mezcla. ¿Okay? Bueno, vamos a suponer un compuesto puro. Un líquido, por ejemplo, benceno. Lo introduces en un sistema cerrado y extraes el aire para que no haya o no exista algún otro componente ahí. ¿Qué es lo que va a pasar en el sistema? O lo que se observó experimental, ese líquido va a empezar a vaporizarse para inundar todo el sistema vacío, porque va a haber un gradiente de concentración, entonces tiene que transportarse hasta que llegue al equilibrio. Entonces, la presión parcial de la fase gas en equilibrio con ese líquido nos da la ley de Raoult y dice que es proporcional ¿a quién? A la concentración de ese componente en la fase líquida. Eso es lo que nos da la ley de Raoult, pero es aplicable solamente a los compuestos o al compuesto que está, que su concentración en el seno de la fase líquida o en la fase líquida es cercana a 1. La ley de Henry es al revés, es aplicable
a los componentes en las que las concentraciones en el líquido son cercanas a cero, o sea, muy diluidas. Por eso, de ahí el concepto de solución ideal, diluir. Se aplica la ley de Henry. ¿Sí? Más o menos. Entonces, una medida aquí de la solubilidad, así rápidamente, de un gas en un líquido, pues es la constante de Henry. ¿Qué pasa? ¿Cómo sería la constante de Henry si es un gas muy soluble? ¿Cómo sería, jóvenes? La ley de Henry nos dice que la presión parcial del componente A en equilibrio, bueno, en la fase casi en el equilibrio con una solución líquida, es esto. Donde B es el solvente. ¿Ok? Entonces, vean. Esta es la concentración de equilibrio. ¿Ok? La fracción molar. ¿Ok? Todo esto que se ven es en equilibrio. ¿Qué pasa con esto? Así. ¿Qué pasa si la constante de Henry es muy pequeña? ¿Qué va a pasar con este cociente, jóvenes? Se va a hacer muy grande. Entonces, esto que es la solubilidad o la concentración en la fase líquida es muy grande, ¿no? Por lo tanto, un líquido muy soluble, un gas muy soluble en un líquido, por eso aquí el soluto A en el líquido B, o el gas A en el líquido B, va a ser muy grande para una constante Henry pequeña. Caso al revés, un gas que tiene una constante de Henry muy grande en un líquido, pues bueno, algo simple podemos estimar que esto sea muy pequeño, ¿no? Va a ser una solución muy diluida del gas en el líquido. ¿Ok? Ahora sabemos que podemos ver ahí, buscar una forma de aproximar ahí la concentración del gas oxígeno disuelto en la sangre, que prácticamente es plasma. Podemos aproximarlo suponiendo que es gas en agua, oxígeno en agua. Vamos a encontrar que su constante de Henry es grande. ¿Ok? Tiene un valor muy alto, de tal forma que va a ser muy poco soluble. Entonces, por eso, uno de los motivos de que del tamaño de los pulmones es de que nosotros aspiramos mucha cantidad. ¿Para qué? Estamos aumentando la concentración volumétrica del gas para generar una gran diferencia de concentraciones y que podamos transferir casi la máxima cantidad que podemos tener en sangre de oxígeno. ¿Okay? Pero vean todo lo que conlleva el entender estos fenómenos. ¿Ok? Entonces, bueno, los mecanismos de transporte de masa, naturalmente conocemos difusión, convección forzada y natural, ¿no? Ya sabemos más o menos entendemos estos fenómenos. Difusión, pues, transporte molecular, las moléculas se van moviendo unas a unas, y convección, bueno, un agente externo puede darle movimiento al fluido o por una diferencia de densidades se puede estar moviendo y puede transportar el soluto por convección. Recuerden que los mecanismos convectivos sabemos que es una concentración de la propiedad, en este caso una concentración básica, por una velocidad característica del sistema. Pero aquí ya empieza a haber problemas porque esa velocidad característica, bueno, ya ¿cuál es? Ya tenemos más de un componente. ¿Okay?
Entonces, bueno, la importancia relativa entre las magnitudes del flujo difusivo y del... ¿dónde está? El flujo difusivo de masa y el flujo convectivo natural, o sea, hay el transporte convectivo forzado o por convección forzada, necesitamos imprimir energía al sistema a través de un sistema mecánico, tal vez. ¿Okay? Pero el flujo convectivo natural puede ser provocado por una diferencia de densidades propiamente del sistema sin agentes externos. ¿Okay? Por un flujo de energía. Entonces, aquí hay que distinguir algo para aislar nuestro fenómeno y estudiarlo. ¿Okay? Entonces, dependerá de la magnitud de la concentración en soluto y de las diferencias de concentraciones que existan en el sistema. Entonces, cuando las soluciones son diluidas y de densidad constante, la convección natural es de una magnitud despreciable comparada con la difusión. Y eso es lo que nos permite aislar el fenómeno difusivo para poder estudiarlo. Entonces, bueno, tenemos una solución diluida, o sea, muy poco soluto. Aquí. En esos sistemas domina la difusión. ¿Ok? En esos sistemas domina la difusión. Pero si nosotros vamos concentrando más la solución, vamos agregando más soluto, aquí empieza a haber difusión, porque la difusión siempre va a existir, pero la convección va a tomar más importancia hasta que son del mismo orden de magnitud. ¿Okay? Entonces, para nosotros estudiar el fenómeno difusivo en transferencia de masa, se va a estar trabajando con soluciones diluidas. ¿Okay? Y así aislamos el efecto convectivo. Despreciamos el efecto convectivo y aislamos el fenómeno difusivo. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces, en la solución diluida despreciamos la difusión y la convección, ¿cierto? No. Soluciones diluidas, vamos a despreciar la convección. La convección es lo que vamos a despreciar. En soluciones diluidas, muy diluidas, lo que domina es la difusión. ¿Por qué? Porque tenemos al haber imagínense, ustedes agregan un poco de azúcar al agua. Muy poco, ¿no? Muy poca cantidad en su taza para el... Entonces, va a existir un gradiente de concentración y por lo tanto va a empezar a haber movimiento, ¿no? Molecular, por transporte molecular. Desde el azúcar se va a estar disolviendo y va a estar moviéndose para tratar de homogeneizar esa concentración en toda la tacita. ¿Okay? Y también esa diferencia de concentración, bueno, digamos, aquí cae el azúcar, ¿no? Entonces aquí vamos a tener en la vecindad de donde cae nuestro terroncito de azúcar, vamos a tener una densidad distinta, ¿ok? ¿Sí queda clara esa parte? Porque va a estar ahí el azúcar y va a tener agua, pero va a tener soluto, entonces la densidad de ese pequeño elemento de volumen, aquí donde cae el terrón de azúcar, va a ser más grande, va a ser mayor que la que está en el resto porque nada más era agua. Y aquí va a ser mayor porque ya tenemos agua y soluto. Entonces la densidad va a aumentar. Al aumentar la densidad, ¿qué va a pasar? En este punto, en este pequeño volumen, ¿qué va a pasar? Si es más denso. Se va a caer hacia abajo, ¿no? Bueno. Entonces va a ir descendiendo. No se precipita porque ahí son otros mecanismos, ¿no? Pero como está más denso, se va a ir disolviendo y va a empezar a descender. ¿Ok? Entonces, lo que esté aquí abajo, que es más diluido, que prácticamente no es diluido, sino es puro, porque nada más es agua, pues es menos denso, pues va a empezar a ascender y va a empezar a generar movimiento, ¿no? Movimiento que es inducido por una diferencia de densidades, consecuencia de que agregamos soluto. Pero el orden de magnitud o la contribución del efecto convectivo de esto que acabamos de explicar, comparada con el efecto difusivo en soluciones muy diluidas, o sea, agregamos muy poco soluto, pues va a ser despreciable, o sea, se va a estar transfiriendo más por difusión que por convección natural.
Pero si hacemos eso con más soluto, entonces ahí sí ya va a empezar a tomar importancia la parte convectiva porque ya estamos concentrando más y más. Entonces la parte convectiva va a empezar a aumentar. Recuerden que la parte convectiva era la concentración por una velocidad característica. Si aumentamos la concentración, pues va a empezar a aumentar el efecto convectivo. ¿Okay? Entonces, en soluciones diluidas lo que domina es la difusión. Por eso es que si ustedes consultan los textos, siempre se trabaja con soluciones diluidas. ¿Por qué? Porque analiza nada más el efecto difusivo. ¿Ok? ¿Sí queda claro o hay dudas todavía? ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos una bola, una esferita de naftaleno. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo ahí? Entonces, el naftaleno se sublima muy lentamente, dado que tiene una baja presión de vapor a temperatura ambiente. Entonces, muy poca cantidad de este naftaleno sólido se va a estar sublimando y pasando a fase de vapor. ¿Okay? En aire estático, el naftaleno evaporado se difundirá hacia el aire y formará una mezcla gaseosa muy diluida porque se está desprendiendo muy poca cantidad de naftaleno. ¿Ok? Entonces, debido a que la mezcla que forma el naftaleno en el aire es muy diluida, el transporte de masa por convección natural es despreciable. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos diciendo, por eso la importancia. Entonces, bueno, en la superficie, aquí en la superficie del naftaleno, se está evaporando ese naftaleno formando una mezcla de gases, aquí. Debido a que la evaporación es muy lenta, consecuencia de la presión de vapor, la cantidad de naftaleno es tan baja en el aire que se considera una mezcla muy diluida. Entonces, el cambio de densidad en la superficie, aquí en esta superficie, aquí en esta superficie, con respecto a acá, es muy pequeña. Entonces sí va a haber convección natural porque aquí hay una densidad más grande que acá, entonces va a empezar a hacer esto, ¿no? A mezclarse. Pero va a dominar la difusión porque es una solución muy, muy diluida. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que nos referimos. La difusión, bueno, el naftaleno se va a empezar a transportar más por difusión molecular, o sea, esas flechitas que van a ir, que son radiales aquí, van a ir difundiéndose a través del aire estático que está ahí. Y aunque sí va a haber convección, esa convección es despreciable comparada con la difusión. Okay. Ahora, veamos la otra situación. Esto de aquí. Ahora es una situación similar, pero ahora ya el aire no está estático. ¿Ok? El aire está fluyendo, bueno, hay una corriente de aire que está fluyendo. ¿Ok? Entonces, el naftaleno va a seguirse sublimando y va a estar difundiéndose en el aire, pero la distancia sobre la cual se difundirá es muy pequeña. Vean lo anterior. Las flechitas, aquí estas negras representan la difusión. Entonces, hay más difusión, hay más flechitas, ¿no? Porque no el aire está estático. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede ahora en nuestro nuevo sistema? Aquí hay difusión, aquí hay una flechita, pero ya no hay tres flechitas, nada más hay una. Entonces, la difusión, la distancia que recorre por difusión es muy pequeña. ¿Por qué? Porque el aire lo va a empezar a arrastrar, por eso las flechitas azules. Lo va a arrastrar y esas flechitas azules están transportando naftaleno, pero hasta la parte derecha. ¿Ok? Y naturalmente en ese sistema de convección forzada, pues bueno, sigue habiendo difusión, sigue habiendo convección natural, pero esas dos son despreciables comparadas con la convección forzada. ¿Ok? Entonces se puede observar aquí que el mecanismo de convección forzada transportará masa mucho más rápidamente que la difusión y también en distancias mucho más largas. ¿Vale? Entonces, bueno,
Para esto, todo esto es experimental, se hicieron experimentos, se encontró eso, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Nosotros requerimos tener una descripción cuantitativa de la difusión, y para esto hay dos enfoques, que es el fundamental y es el fenomenológico. ¿Ok? Un primer enfoque requiere tener una representación del mecanismo en el cual el movimiento de los átomos o moléculas se considera básico. ¿Okay? O sea, lo principal es ver cómo se mueven, cómo interactúan los átomos y moléculas. Ese se conoce como el mecanismo fundamental, ¿okay? Que es dominio de los físicos, porque toman en cuenta las interacciones de las moléculas. ¿Okay? Y incluso ellos toman la interacción entre una o dos moléculas nada más. Otro posible enfoque nos llevaría a no tomar en cuenta el mecanismo real por el cual se transportan los átomos. Ya no observamos una molécula, sino vemos los fluidos o los sólidos como tal, como un continuo, ¿ok? Y no como partículas individuales. Entonces, la descripción a nivel molecular nos conduce al modelo fundamental y la descripción de los, como medio continuo, nos lleva a considerar un modelo que se considera como fenomenológico, en el que solo importa la cuantificación del fenómeno y no sus causas fundamentales, que es lo que habíamos hecho, ¿no? Entonces aquí podemos ver nuevamente esta grafiquita, donde a pequeños volúmenes del sistema, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño volumen, la descripción de la densidad, bueno, fluctúa. ¿Por qué? Porque es un volumen tan pequeño que puedes encontrarte un átomo, puedes encontrarte un electrón, puedes aumentar el volumen, mientras más volumen más grande tengas y menos partículas tengas, la densidad va a ser más pequeña, pero si te encuentras un electrón, bueno, va a aumentar la masa en el mismo volumen y la densidad va a aumentar. Entonces, por eso se ven estas fluctuaciones aquí. Entonces, llega un punto en esa gráfica donde esas fluctuaciones son despreciables y podemos considerar la densidad como continua. ¿Okay? Eso es lo principal, el medio continuo que ya habíamos analizado. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Islas? No, profe, por el momento no. Ok. ¿Morga? No, profe, todo bien. Entonces, bueno, la descripción cuantitativa de la difusión o de los fenómenos nos lleva necesariamente a la elaboración de modelos matemáticos que relacionan las cantidades que deseamos conocer, ¿okay? Como variables y propiedades del sistema que podemos medir y o calcular o estimar. Entonces, pues aquí viene la parte interesante, ¿no? Necesitamos modelos matemáticos que nos describan esos fenómenos. Ya los hemos analizado, ¿ok? Este es un modelo simplificado que toma en cuenta la variación de la concentración conforme avanza el tiempo y variaciones espaciales, ¿ok? Ya vimos que esta constante le llaman coeficiente de difusión, y tiene relación importante con otros mecanismos, ¿ok? Entonces, este es el modelo matemático, ¿ok? Lo que describe el fenómeno. Pero lo que nosotros necesitamos conocer es el perfil de concentraciones para poder tener un estimado de cuánta cantidad de materia se está transportando en un cierto tiempo o en un cierto espacio. Y eso, teniendo el modelo, resolviendo el modelo, nos lleva a predicciones del modelo. ¿Qué pasaría si aumento la concentración, disminuyo la concentración, aumento el coeficiente de difusión? ¿Cómo aumento el coeficiente de difusión? ¿Qué pasa si yo hago mi sistema más grande? Y nos lleva a hacer predicciones para analizar el comportamiento de nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una forma de analizar. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí rápidamente nada más algo relativamente nuevo, pero que ya lo conocen, sobre álgebra vectorial y tensorial. ¿Ok?
Los vectores son unidades que son únicamente magnitud, los escalares, magnitud, y con esa magnitud pueden ser totalmente definidos, como puede ser la presión, temperatura, concentración, volumen, tiempo y masa. ¿Ok? O también se llaman tensores de orden cero. Un vector es una cantidad que asocia un escalar con cada dirección coordenada. ¿Ok? Y esto, bueno, implica que debe tener una magnitud, una dirección. ¿Ok? Como son la velocidad, la fuerza, el momento y la aceleración. Son los más comunes en física. ¿Ok? Estos vectores se le llaman tensores de orden 1. ¿Ok? Y ahora tenemos tensores de orden 0, que es una cantidad que asocia un vector con cada dirección coordenada. ¿Ok? O una cantidad que asocia un escalar con cada par ordenado de direcciones. ¿Ok? Ejemplos de esto, pues ya los vimos: el esfuerzo, el tensor vorticidad, el tensor rapidez de formación, que son ejemplos importantes de tensores de segundo orden. También hay otros en relatividad, como el tensor impulso-momento, que ya son útiles en las descripciones de sistemas relativistas, que viajan o se propagan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Que bueno, aquí tenemos los vectores, estos ya los recuerdan, algunas propiedades. La multiplicación por un escalar es distributiva, es conmutativa y es asociativa. El producto punto escalar entre los vectores, aquí está. Esto ya lo vimos, la magnitud que se relaciona con el producto punto a través de la raíz cuadrada. El producto punto es asociativo, es distributivo, ¿okay? Pero no es conmutativo. ¿Okay? Producto cruz también, ya lo habíamos visto. Y ahora, esto es importante, los vectores base, ¿okay? Sobre todo por la notación. Tenemos un vector base, un conjunto S de vectores que llamamos B1, B2 y B3. Cualquier vector se puede expresar como una combinación lineal de esos vectores base, ¿ok? Y esta es la forma que los expresamos. Recuerden, con los IJK o con los E1, E2 y E3, ¿ok? Esta condición es una condición de no linealidad que debe cumplir los vectores base, pero no nos metamos en eso. Entonces, cualquier vector B, cualquier vector, se puede escribir como una combinación lineal de los vectores base, de esta forma. Esto ya lo habíamos hecho. ¿Okay? Y están usando la notación inicial, esto se puede compactar en esto. ¿Ok? Esto de aquí. Vean que este es el operador suma y que nos dice, bueno, es la suma de BI por EI, desde que I toma valores de 1 hasta 3. Entonces, todo donde aparezca I, lo vamos a sustituir por 1. Entonces, aquí sería B1 por E1. Y luego le vamos a sumar BI por BI, pero ahora sustituyendo I igual a 2, que sería este término. Luego más, hasta donde llegue. ¿Ok? Las BI, ya habíamos dicho que son las componentes del vector, en este caso V, y los EI son los llamados vectores base que en sistemas coordenados cartesianos, que son ortonormales, representarían el vector I, el vector J y el vector K. ¿Ok? Ahora, los vectores base EI, E1, E2 y E3, que son los I, J y K, respectivamente, se dice que es ortonormal si cada elemento en el conjunto es un vector unitario y ortogonal. ¿Okay? Entonces, a este conjunto cumple con estas propiedades, que el producto punto de esos dos vectores, I con I, J con J y K con K, es igual a 1. O sea, es el producto punto. Y esto lo podemos condensar con esta notación. I punto J es igual a 0, cuando J es igual a, es distinto de I, y I punto J es igual a 1 cuando I es igual a J. ¿Ok? Esto, ¿no? Ok. El convenio de suma de Einstein, ¿qué nos dice? Bueno, cuando un subíndice o un superíndice es repetido en un término dado de una expresión, entonces esto implica una suma sobre el índice, sobre el índice. Entonces, vean, ¿qué es lo que hace? Bueno, es engorroso estar escribiendo las sumas. Lo que hacemos es, bueno, no escribimos la suma, pero cuando aparecen índices repetidos, solamente 2 veces, en una misma expresión, o sea, en este caso la multiplicación de BI por EI, esto significa esto de acá, que hay una suma en este producto que va desde 1 hasta 3.
Este índice repetido es un índice mudo porque la expresión es independiente de la letra usada. Podemos usar en lugar de I, K, o M, o N, o P. ¿Okay? Un índice que no está repetido se llama índice libre y ese no le podemos hacer nada. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos con el convenio de suma de Einstein es quitar esta suma. Y cuando aparezca el índice repetido 2 veces, entonces esto implica una suma desde 1 hasta 3 en este caso. ¿Okay? Se define el producto escalar de 2 vectores o producto punto dado por esta expresión. I punto J es igual a delta IJ, donde esta delta IJ es la delta de Kronecker. ¿Okay? Y esta delta de Kronecker está definida de esta forma. Es igual a 1 si I es igual a J, si estos índices son iguales. Y es igual a 0 si estos índices son distintos. Eso es bastante útil. Por ejemplo, para los vectores base IJK, sería E1 por E1 o I por I es igual a 1. ¿Por qué? Porque hacemos J igual a I y entonces delta J igual, cuando estos índices son iguales, pues es 1, entonces es 1. Y son 0 porque cuando los índices son distintos. I.J o I.K, como son ortogonales, son ortonormales, forman un ángulo de 90 grados, esto sería igual a 0, que es el producto punto. ¿Okay? Ahora, también para el producto cruz lo podemos condensar con el símbolo de permutaciones. ¿Okay? Que esto también ya lo habíamos visto anteriormente en cálculo vectorial. Es 0 cuando alguno de los dos índices son iguales, positivo cuando IJK es una permutación par de 1, 2 y 3, y menos 1 cuando IJK es una permutación impar de 1, 2 y 3. ¿Okay? Esas son identidades útiles, pero no nos vamos a meter con eso. Ahora, usando la notación indicial y el convenio de suma, ¿qué llegamos? Bueno, podemos demostrar esto, ¿no? La suma, bueno, algo importante, cuando hacemos operaciones sumas o restas, podemos usar el mismo índice para distintos vectores, pero es la única situación. Cuando hacemos multiplicaciones o operaciones producto punto, operaciones producto cruz, tenemos que cambiar los índices forzosamente, aunque sean el mismo vector. ¿Okay? Aunque estén en el mismo vector, tenemos que cambiar los índices. Por ejemplo, aquí alfa por el vector V significa notación inicial alfa, que es un escalar, por BI e I. Entonces, es igual a esto. Y obtenemos un vector porque aparece este vector base. I.W, bueno, BI e I.WJ EJ. Esto es para el componente, para el vector V, y este es el vector W. Ahora, estas dos son componentes escalares y el producto punto, ¿sobre quién actúa, jóvenes? ¿Sobre quién actúa el producto punto? Dos vectores. Sobre vectores. Entonces, los únicos vectores aquí son los vectores base E y EJ. Entonces, esto lo podemos sacar porque son escalares y el producto punto actúa solamente sobre I y J. Y esto, en este caso, I.J no es otra cosa que la delta de Kronecker. Y vean aquí, de aquí la importancia de entender la delta de Kronecker y el símbolo de permutación. Esta delta de Kronecker es 1 cuando los índices son iguales y 0 cuando los índices son distintos. Entonces, si los índices son distintos, pues esto va a ser 0. 0 por algo, pues va a ser 0. Entonces solamente nos quedamos con los que son distintos de 0. Por lo tanto, igualamos los índices. Que I sea igual a J o que J sea igual a I. Y eso lo cambiamos en toda la expresión. Por eso nos queda nada más BI por WI. Que es el producto punto, es un escalar. Ven que aquí ya no aparecen vectores base, es un escalar. Y lo obtenemos, esta operación lo obtenemos multiplicando las componentes de los vectores. ¿Okay? Y sumándolas. Vean que aquí hay un índice repetido, entonces esto significa una suma desde I igual a 1 hasta 3 de este producto. Y lo mismo para el producto cruz, ¿no? Un tensor se define de esta forma. Nada más que aquí aparecen dos tensores, ¿no? Dos direcciones. Con una componente escalar con dos subíndices. ¿Okay? Este tensor se puede descomponer o se le puede colocar en forma de una matriz que ya la habíamos visto, T11, T12, T13. ¿Ok?
¿Ok? Pero vean que cada uno de estas componentes escalares se le asocia a una dirección, a dos direcciones. El primer índice representa la primera dirección y el segundo subíndice representa la segunda dirección. ¿Ok? Entonces, esta multiplicación de estos dos tensores aquí se le conoce como producto diádico y es un tensor. Esto es lo que le da el carácter tensorial. ¿Ok? Entonces, un tensor lo que hace es transformar un vector en otro vector. Se hace un mapeo. Aquí está, vemos un ejemplo. Estamos haciendo el producto punto del tensor de orden 2 con el vector velocidad. Entonces, ven, T, J y BK, ningún índice repite en esta operación, ¿sale? Eso surge después. ¿Ok? Entonces, estas son las componentes escalares, entonces las podemos sacar y el producto punto actúa solamente sobre vectores, sobre esto de aquí. En este caso, este producto punto va a actuar sobre los vectores adyacentes, nada más. Entonces, EI queda fuera, porque ahí no está actuando el producto punto, solamente va a actuar sobre el vector E, EJ y EK. Y esta EJ, EK no es otra cosa que la delta de Kronecker. Y nuevamente, tiene ceros y unos, solamente los que nos quedamos con los que son distintos de cero. Por lo tanto, igualamos los subíndices y hacemos que J sea igual a K. Entonces, cambiamos todas las J por K en toda esta expresión y nos queda de esta forma. ¿Okay? Esto lo podemos demostrar, o sea, hacemos la operación al revés para demostrar que no es conmutativa. B.T resulta que es esto. Haciendo los mismos pasitos, llegamos a esto. ¿Okay? Y vemos que esto no es igual. ¿En qué cambian estas dos expresiones? Aparte del subíndice. Recuerden que el índice que se repite es el índice mudo. Podemos usar cualquier letra. ¿Okay? Los índices que no se repiten son índices libres. ¿Okay? Vean que aquí el que se repite es el subíndice del tensor, la componente escalar del tensor, y aquí el que se repite es el segundo subíndice de la componente escalar del tensor. Ya está. ¿Okay? Entonces, esto en general no es lo mismo. Es igual solamente cuando ese tensor de orden 2 dice que es simétrico. ¿Okay? Hay tensores especiales, ¿okay? Que es el tensor identidad, que está compuesto por la delta de Kronecker y sus dos direcciones, sus dos vectores base. Cuando este tensor lo aplicamos un vector a través del producto punto, bueno, este tensor naturalmente es simétrico y esto lo que nos da en forma de matriz son los elementos de la diagonal. Entonces, este vector, esta operación, que es igual a esta, nos devuelve el vector original. ¿Okay? Tenemos operaciones traza, operaciones la traspuesta, que bueno, siguen estas definiciones. Esto ya va a estar ahí la información, lo pueden consultar. No, estamos otra forma de representar lo que hemos visto en cálculo vectorial. ¿Ok? La operación traza sigue estas reglas de operación. Y bueno, a final de cuentas, la traza de un tensor de orden 2 no es otra cosa que la suma de los elementos de la diagonal. Vean que aquí se repite I, entonces, como es un índice repetido en una misma operación, implica una suma desde I igual a 1 hasta 3, entonces, en términos matriciales, es la suma de los elementos de la diagonal, la operación traza. Okay. Ahora, los invariantes de un vector solamente hay uno, que es la magnitud. Okay. Ya también mencionamos por ahí en cálculo vectorial que la magnitud de un vector es invariante. No importa si yo la expreso en sistemas cartesianos, en sistemas rectangulares, sistema cilíndrico, sistema esférico, la magnitud siempre va a ser la misma. De manera similar, con tensores de orden 2, tenemos 3 invariantes que están definidas por esta expresión. ¿Okay? Entonces, no importa si el tensor se expresa en sistemas cartesianos rectangulares, cilíndricos o esféricos, este tensor tiene 3 invariantes. Y no importa la transformación que se haga, van a ser los mismos en cualquier sistema. El primer invariante, pues, es la traza. El segundo invariante es la traza de la matriz cuadrada, que es la traza del producto punto de estos dos tensores, y el cubo, pues bueno, sigue esta relación.
El segundo invariante de la traza de un tensor de orden 2, bueno, pues no es otra cosa que este producto, TIJ por TJI. Vean, aquí naturalmente que el segundo y todos estos son escalares, y lo pueden ver aquí. Este resultado no tiene vectores base, ¿ok? Y vean, I se repite 2 veces y J también se repite 2 veces. Entonces, esto implica una suma doble, una para I y otra para J que va desde 1 hasta 3. Entonces, es un escalar, ¿ok? Es completamente un escalar. Y este segundo invariante tiene que ser el mismo en cualquier sistema coordenado, ya sea cilíndrico, esférico o cartesiano. ¿Ok? Se simplifica si se dice que el tensor es simétrico, entonces el TJ es igual al TJI, entonces que esto quede al cuadrado. ¿Ok? Los operadores diferenciales que vimos también los podemos compactar en notación indicial. Esa es la definición que vimos en coordenadas cartesianas, nada más cambiando EX, EY y EZ por IJ y K. Entonces, lo podemos compactar en notación inicial de esta forma. ¿Okay? Y podemos operar todas las reglas que hemos visto en notación indicial. ¿Okay? Esta es la componente escalar, yo lo puedo sacar y la derivada solamente aplica a la componente escalar. Y en coordenadas cartesianas esto es importante porque los vectores base no dependen de la posición. Entonces, EI.J no es otra cosa que la delta de Kronecker, y la delta de Kronecker tiene 0 signo, nos quedamos totalmente con los unos y cambiamos las J por las Is. Llegamos a esto. Vean nuevamente que se repite I, entonces esto implica una suma de I igual a 1 hasta 3. ¿Ok? Son las reglas que hemos visto, se pueden demostrar con notación inicial, el producto cruz ya también. Y el gradiente de un campo vectorial de un tensor de orden 2, pues así, con las reglas operacionales de notación inicial. Su respuesta, pues bueno, nada más cambiamos los índices de las componentes. ¿Ok? Operaciones vectoriales y tensoriales que surgen en transferencia de momento. Se puede demostrar que la traza del tensor gradiente de velocidades no es otra cosa que la divergencia del campo de velocidades. Si es un fluido incompresible, pues esto es 0. ¿Okay? La operación laplaciano, pues llegamos a esta notación, que son las segundas derivadas. ¿Esto por qué se les menciona? Porque es fácilmente demostrable en notación indicial muchas propiedades. ¿Okay? Muchas propiedades, aparte de que en la literatura, no sé si hayan revisado, pero algunos autores les presentan esto en notación indicial. ¿Okay? Entonces, bueno, esto no lo vamos a hacer, son ejercicios, los tensores, estas operaciones, pero bueno, en notación inicial es muy simple hacer. ¿Okay? Muy simple. Los temas coordenados que ya habíamos visto, ya los habíamos presentado, estas son algunas operaciones en los 3 sistemas básicos. Y bueno, recordando el término estado estacionario, implica que las variables dinámicas del proceso o del sistema no dependen del tiempo en un punto en el espacio. ¿Okay? Entonces, las derivadas temporales de las variables dinámicas son 0. ¿Okay? El término de uniformidad, bueno, los gradientes que son operadores espaciales son 0. La definición del flux, que es el flujo de una cantidad por unidad de área perpendicular a la dirección del flujo. ¿Okay? Es importante. Bueno, esto ya lo hemos visto. El flux molecular, el flux total es la suma de un flux molecular y un flux convectivo. ¿Okay? Toda esta información ya la habíamos visto. Algunas formas de expresar el flux molecular como una propiedad de transporte por un gradiente de la fuerza impulsora. ¿Ok? Estas no son análogas porque las propiedades de transporte tienen distintas unidades. Pero ¿qué es lo que hacemos? Si las propiedades físicas se mantienen constantes, podemos multiplicar por 1, ya también lo hicimos, y llegamos a difusividades de momento, energía y masa. ¿Ok? Cuando las propiedades físicas se mantienen constantes. Estas 3 difusividades tienen las mismas unidades, que es longitud cuadrada por unidad de tiempo. Entonces, el flux molecular, cuando las propiedades físicas se mantienen constantes,
lo podemos expresar como una difusividad por un gradiente de la cantidad por unidad de volumen. Esto es una concentración de aquí. Todo lo que está entre paréntesis, ya lo habéis visto, son concentraciones de la propiedad. ¿Okay? Y esto nos lleva a las definiciones de los números adimensionales que ya conocimos, ya vimos antes, que es el Pratt, el Schmidt y el Lewis, que nos relaciona mecanismos de transporte moleculares. ¿Okay? Flux convectivo, aquí viene lo importante. Flux convectivo habíamos visto que es una cantidad, o por unidad de volumen, que esto es una concentración, por una velocidad característica. Para un sistema de una única fase y en único componente, no hay ambigüedad en definir esta velocidad característica. En momento lineal, la velocidad que calculamos, esa es la única velocidad característica que hay. Pero cuando se trabaja con mezclas, aquí sí hay problema porque existen varias formas de definir esta velocidad característica. ¿Okay? Esto, bueno, ya lo vimos, es el número de Peclet, que nos relaciona el flux convectivo al flux molecular. ¿Okay? Flux convectivo, flux molecular, que le llamamos número de Peclet. Y nuestra cosa que es una longitud característica por una velocidad característica entre una difusividad. Tenemos difusividad de energía y una difusividad de masa. Entonces vamos a tener Peclet para energía y para masa. ¿Ok? ¿Por qué es útil esto? Bueno, porque cuando el Peclet es muy pequeño, el flux es esencialmente un flux molecular. Cuando el Peclet es mucho mayor a 1, el flux es esencialmente el flux convectivo. Y cuando está alrededor de 1, bueno, tenemos que tomar ambos efectos. ¿Ok? Estos ejercicios ya los hicimos. Aquí está. Ok, aquí. Entonces, esta información la van a tener disponible ahí para que la consulten con más calma. Solamente para ver las deducciones de las ecuaciones generales. Pero aquí ya empieza lo importante. ¿Okay? La ecuación de conservación de especies, en ocasiones referida como ecuación de continuidad de la especie, es la ecuación gobernante para la transferencia de masa, o sea, el balance microscópico general. La propiedad de transporte que aparece en esta ecuación es el coeficiente de difusión. ¿Okay? Cuando introducimos la ecuación constitutiva. La solución de esta ecuación de continuidad de las especies requiere especificar condiciones de frontera iniciales, como lo hemos venido haciendo. Como lo hemos venido haciendo, tomamos la ecuación general, hacemos reducción de las variables importantes, de los mecanismos importantes, especificamos condiciones de frontera y encontramos el perfil de concentraciones. Después con eso podemos calcular otras situaciones que son importantes, otras cantidades que son importantes en ingeniería. ¿Ok? Entonces, tenemos ciertas definiciones antes de eso. ¿Ok? Y hasta aquí le vamos a dejar definir nada más estos conceptos. La concentración másica de la especie I. ¿Ok? Entonces, la concentración másica de la especie I la vamos a llamar ROI, similar a la densidad, pero esto no es una densidad. ¿Por qué? Porque esta concentración másica de la especie I es la masa de la especie I o del soluto, a lo que queremos conocer su concentración, dividida por unidad de volumen de la mezcla. ¿Ok? Esa es la diferencia entre decir una concentración y una densidad. ¿Okay? La concentración de la especie I está referida al volumen de la mezcla. La densidad de la especie I está definida de la misma manera, masa de I, pero por unidad de volumen de la misma especie I, no de la mezcla. ¿Okay? En una mezcla multicomponentes, la concentración de toda la mezcla es la suma de las densidades, de las concentraciones másicas de todos los componentes. O sea, esto de aquí, sumamos todo esto. ¿Ok? Vean que no importa qué índice ocupemos aquí, porque I representa la especie. ¿Okay? De manera análoga, una vez conociendo la concentración, la fracción, que es muy útil porque está acotada de la especie I, se define como el cociente entre la concentración de la especie I y la concentración de la mezcla. ¿Ok? ¿Qué es esto de acá? ¿Sí? Es la masa de la especie I entre la masa total. ¿Qué es esto? Vean que si partimos de la definición, ROI
Este es masa de I entre volumen de la mezcla, y esta de aquí sería masa de I entre, bueno, la suma de todas las masas entre el volumen de la mezcla. Entonces se van a cancelar los volúmenes de la mezcla y nos queda lo que comúnmente conocemos como fracción másica, que es la masa de una especie entre la suma de todas las masas, o la masa total. ¿Ok? Ahora, la concentración molar de la especie I son los moles de la especie I por unidad de volumen de la mezcla. ¿Ok? Esta se relaciona con la concentración, o sea, con las unidades másicas a través del peso molecular. ¿Ok? Lo que ya conocen, eso no genera muchos problemas. ¿Ok? Y la fracción molar de la especie I, de manera análoga, se define como la concentración molar de I entre la concentración de la mezcla. ¿Ok? Esos son algunos conceptos básicos que ya conocen, nada más que estamos utilizando una notación ligeramente distinta. ¿Ok? Entonces, las especies presentes en una mezcla multicomponente se mueven con diferentes velocidades. El soluto, hablemos para que sea más familiar, hablamos de soluto y disolvente. El soluto se puede mover a una velocidad y el solvente a otra velocidad. Entonces, bueno, por eso es que la convección se vuelve un poco más compleja aquí, porque ya no estamos hablando de un solo componente. CABI, la velocidad de la especie I relativa a coordenadas fijas. ¿Okay? La velocidad característica o de referencia de la mezcla se calcula por promediado de la velocidad de las especies. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, una velocidad característica es un promedio de la velocidad de todas las especies. ¿Ok? Y esta BK, que sería la velocidad de la especie K, no se refiere a la molécula K, sino que se refiere a una velocidad, propiamente esta BK, se refiere a una velocidad promedio de toda la especie K. ¿Ok? Por ejemplo, digamos, ahí regresemos al ejemplo de cruzar la avenida Madero, ¿no? Hacia allá, hacia el centro histórico, ¿ok? O hacia, se me olvidó el nombre. Bueno, pero cruzar esa avenida. Tenemos una gran cantidad tanto de mujeres como hombres, entonces tenemos una mezcla binaria, especies de hombres y mujeres, ¿ok? Entonces, los hombres se van a mover a una velocidad distinta que la velocidad de las mujeres. Entonces, no estamos tomando una velocidad de alguna mujer en específico, sino de toda la especie de mujeres. Y lo mismo para hombres, no estamos tomando una velocidad de un muchacho que vaya caminando ahí, sino estamos tomando la velocidad promedio de todos los hombres que están ahí. Entonces, eso nos va a dar la velocidad promedio de la especie. ¿Okay? Y una velocidad característica se define de esta forma. ¿Okay? Está ponderada por ese factor beta K, donde ese factor beta K debe de cumplir con esta relación. La suma de todas las beta K es igual a 1. ¿Y esto a quién se parece? ¿Como a qué les recuerda esto? Que la suma de todas las de algo es igual a 1. A las fracciones parciales. Fracciones, a las fracciones. ¿Okay? Fracciones, no fracciones parciales, sino a las fracciones. Sí. ¿Okay? Es correcto. Entonces, bueno, ahí está el problema. Bueno, no problema, sino muchas veces la confusión. Porque ese factor de peso puede ser la fracción másica o la fracción molar o un factor volumétrico. Entonces, si utilizamos la fracción másica, tenemos algo que se llama como velocidad promedio másica, que es la velocidad característica, una velocidad característica. Está definido simplemente por la fracción másica, por la velocidad de la especie. Utilizando las definiciones que vimos antes, bueno, se llega a esto. Tenemos la velocidad promedio molar, cuando el factor de peso es la fracción molar, y la representamos como BA estrella. ¿Okay? Que ese factor beta es la fracción molar multiplicada por la velocidad de la especie. Y es esto de aquí. ¿Okay? Y bueno, ya no entremos en más problemas, simplemente vean que también lo podemos expresar ese factor beta como un factor volumétrico. ¿Okay? Entonces vean, ya tenemos que 3 velocidades características del sistema, del sistema. Y esto tiene consecuencias en la convección. ¿Okay? Entonces,
Van a tener esa información, la pueden consultar paso a paso y ya cualquier cosa me preguntan. ¿Ok? Pero vean, esto ya no tenemos una velocidad característica como antes. Antes solamente era un fluido y la velocidad del fluido es esa, la característica. Puede ser a lo mejor la media o la velocidad máxima, no lo sé, ¿no? Pero nada más era una. ¿Ok? Porque tenemos un fluido y en una única fase. Pero aquí ya tenemos 3. ¿Vale? La velocidad característica es la velocidad promedio másica, la velocidad promedio molar o la velocidad promedio volumétrica. ¿Ok? Y cada una tiene su utilidad. Cuando se acoplan fenómenos de masa con fenómenos de momento, esa velocidad que aparece en la ecuación de momento o la ecuación de Navier-Stokes es esta de aquí. Cuando se van a acoplar esos dos fenómenos, es preferible usar esta de aquí. Cuando hay reacciones químicas o sistemas donde es más fácil expresar la concentración en unidades molares, pues bueno, es útil esta. ¿Okay? Entonces ya empieza a haber ahí como una pequeña confusión. ¿Okay? Entonces, nuevamente, el flux es una contribución de la parte difusiva y la parte convectiva. ¿Okay? El flux total. Ahora veamos, el flux másico total de la especie I está dado por una concentración por la velocidad de la especie. Vean que aquí no es una velocidad característica. El flux total es la concentración de la especie por la velocidad de la especie. ¿Okay? El flux convectivo, aquí no estamos trabajando con unidades máxicas, es la masa de las, la concentración en unidades máxicas por una velocidad característica. Vean que los flux son similares, ¿no? Pero aquí cambia que es la velocidad de la especie contra la velocidad característica. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, el flux total es igual al flux difusivo de la especie más un flux convectivo. El flux total es esto que acabamos de decir, y el flux convectivo es esto. ¿Qué es lo que hacemos? Despejamos el flux difusivo y llegamos a esta expresión. Factorizamos este término que es el mismo y llegamos a esto. El flux difusivo de la especie es una concentración por esta diferencia de velocidades. La velocidad de la especie I menos la velocidad característica. ¿Ok? Entonces, aquí sí puede haber flux negativos, ¿no? Nuevamente. ¿Consecuencia de qué? ¿Qué le va a dar el carácter negativo? Bueno, esta diferencia. Esta diferencia de aquí se conoce como velocidad de difusión. ¿Qué tan rápido se está moviendo la especie con respecto al promedio de toda la mezcla? ¿Sí? Por ejemplo, en el cruce de esa avenida, ¿qué tan rápido se están moviendo las mujeres? ¿Qué tan rápido están cruzando con respecto a qué tan rápido se mueve tanto hombres como mujeres? Si las mujeres se mueven, van muy rápido, van caminando muy rápido, las mujeres, los hombres, tanto hombres como mujeres, el promedio van moviendo más lento, entonces, pues bueno, este flux difusivo de las mujeres va a ser muy grande. Va a ser positivo, va a ser mayor, porque las mujeres se mueven a una velocidad más o mayor que la velocidad característica. O al revés, los hombres se mueven más rápido que la velocidad promedio de todo ese conjunto. ¿Okay? Entonces, estos en la literatura también le llaman, pueden encontrar ese término para que no les entre confusión, velocidad de difusión. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es importantísimo. En la literatura es común usar letras minúsculas y mayúsculas para representar el flux másico y el flux molar respectivamente. ¿Ok? O sea, minúsculas va a representar un flux másico, mayúsculas va a representar un flux molar. ¿Ok? Pero también hay combinaciones. Nuevamente, si dividimos el flux másico entre el peso molecular, pues nos va a dar el flux molar. ¿Ok? Profe, Uh-huh.
Dijo que se ocupaba minúsculas para el másico y mayúsculas para el molar, flux molar. Sí, 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 sí. Ok, gracias. Vamos a ver si nos da tiempo. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos con esto? Vean, esto representaría, n minúscula, representaría el vector flux másico total. Y no es otra cosa que la concentración por la velocidad de la especie. ¿Okay? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en un sistema tomamos un elemento diferencial de área, este círculo de aquí, que está fijo en el espacio. Ahí lo mantenemos. Esta superficie está caracterizada o orientada por un vector normal, que es perpendicular a la dirección de la superficie. Y si queremos analizar cuánta cantidad de materia está atravesando ese elemento diferencial de área, pues no es otra cosa que el flux total producto punto con ese vector normal. Esta operación de aquí nos va a dar cuánto de ese vector flux total va en la dirección